Buenos días, estamos en el ejercicio número 5, planilla de sueldos. Primer punto dice crear un libro nuevo, luego guardar el archivo con el nombre de liquidación. Pueden realizarlo. Vamos a pasar directamente al 3. Realizar la siguiente planilla respetando el ingreso de los datos en las celdas indicadas. Ayuda para que los datos de una celda se ingresen en dos renglones. Una vez escrito, el primero pulse simultáneamente las teclas Alt, ¿no? Presionamos Alt y Enter directamente. Y eso nos va a generar un segundo renglón dentro de una misma celda. Y ahí tenemos la planilla que hay que transcribirlo. Empezamos aquí en la B1. Dice liquidación de sueldos. Empresa Los Estudiantes S.A. Después en la B5 tenemos años de antigüedad. Años. Después en la C5 categoría. En la D5 nombre. Sueldo básico. Sexo. Antigüedad. Total remuneración. Aportes jubilatorios. Aportes. Son aportes de la obra social. Total aportes. Y líquida. Bien, aquí tenemos nuestra tabla. Para que se parezca el del PDF lo voy a unir eso. Combinar y centrar. Lo mismo este otro. Podemos darle algún estilo. Bueno, vamos a ir escribiendo aquí los datos de la tabla. Años de antigüedad 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 23. Categorías 1, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 2, 1. Los nombres: Juan Gómez, José Pérez, María López, Ana Gómez, María Martínez, Marcelo Jiménez, Juan Rivas, Ricardo Arias, Lorena Martín y Juan González. Están sin sueldo básico. Después sexo masculino, 3 femeninos, masculino, femenino y masculino. Bien, esa sería la tabla. Vamos a darle un estilo a la tabla. Bien, ya hemos copiado. Vamos a pasar al siguiente, al punto 4. Realiza los cambios de formatos necesarios para visualizar el trabajo de la forma indicada. Llame a la hoja como sueldos. Vamos a cambiar el nombre de la hoja. Cambiar el nombre por sueldos. Pasamos al punto 5. Calcular las columnas con las siguientes fórmulas copiando hacia abajo. Antigüedad es años de antigüedad por 10. Antigüedad es igual a años de antigüedad por 10. Total remuneración es sueldo básico más antigüedad. No nos da sueldo básico. Lo vamos a dejar por defecto 250. Vamos a seleccionar y lo vamos a poner 250 a todos. Ahora sí, total remuneración es igual a sueldo básico más antigüedad, ¿no? Más antigüedad. Después, aportes jubilatorios es el 10% del total de remuneraciones. Aportes jubilatorios es igual al 10% de esto, ¿no? Por 10%. Aportes de obra social es el 4% del total de remuneraciones.
Esto va a ser igual del total remuneraciones por el 4%. Total aportes es igual a aportes jubilatorios más aporte seguro social. Entonces, aquí va a ser igual total aportes a la suma de ambos aportes. Y líquido es igual a total remuneración menos total aportes. Total remuneración menos total aportes. Bien, con eso terminamos el punto 5. Pasamos al punto 6. Aquí está el 6. Calcular los totales de cada columna en la fila 16. En la fila 17 calcular el máximo, en la fila 18 el mínimo de cada columna. En la fila 19 determine el promedio de cada columna. Entonces hay que agregarle los totales. Bueno, donde escribo no me indica, podría escribirlo aquí. En la fila 16 comenzamos con total. En la fila 17 el máximo. En la 18 el mínimo. Y el promedio, ¿no? En la fila 19. Por ejemplo aquí, para calcular la suma de todo esto, que sería el suma. Bueno, las categorías no se debería poder sumar. El máximo, este es igual a max. Seleccionamos aquí el máximo. Hasta el 15 nomás, pero el máximo, ¿no? El 23. El mínimo, este va a ser igual a min. Abrimos paréntesis y seleccionamos para que nos calcule el mínimo. Y el promedio, igual promedio de todos ellos. Y lo mismo para este otro. Podemos copiar esto y pegarlo desde aquí. Copiar y pegarlo aquí para que nos calcule lo mismo. Bueno, esto es texto, lo vamos a poder calcular ahí. Entonces estamos copiando aquí. Máximo, mínimo, promedio. Está bien. Y automáticamente se ha rellenado el resto. Podemos dejar unos guioncitos. Espacio, guión. Bien, con eso terminamos el punto 6. Pasamos al 7. Las celdas numéricas tienen que tener dos decimales, excepto los años de antigüedad de los empleados y contorno doble. Bien, las celdas numéricas tienen que tener dos decimales. Eso, por ejemplo, el sueldo básico, ¿no? Este debería estar con dos decimales. Vamos a inicio y vamos a aumentar dos decimales. Antigüedad, total remuneración. Todos estos números deberían estar con dos decimales. Vamos aquí a inicio, número. Están todos con dos decimales. Bueno, después dice configurar la página horizontal. Vamos a saltarnos eso. Vamos al punto 8. Digo al 9. Construye un gráfico tipo columna, segundo tipo, donde se aprecie la composición del sueldo de cada empleado, sueldos y antigüedad, e insértelo en una hoja. Entonces, tenemos que graficar sueldo y antigüedad, ¿no? Estos dos. Desde aquí. Selecciono. Aquí con control. Me voy a insertar. A ver, primero selecciono el básico. Me voy a insertar. Bueno, como toditos van a tener el mismo. Después esto hay que moverlo a una hoja. Pero antes de eso voy a agregar la antigüedad. Aquí tenemos una parte donde dice seleccionar datos, ¿no? Que está aquí. Seleccionar datos. Seleccionamos esta opción, seleccionar datos. Y ahora, este serie 1 es el sueldo básico. Y ahora esta es la antigüedad. Y seleccionamos todo lo que es la antigüedad. A ver, esta gráfica me está estorbando. Seleccionar datos de nuevo. Aquí no quedó guardados. Este es el sueldo básico. Ahora la antigüedad. Viene a ser todo esto. Aceptar. Bien, ahí tenemos la gráfica. Sueldo básico con antigüedad. ¿Qué más dice? En el 9. Debe seleccionar dos rangos que son el básico y antigüedad, y por lo tanto nuestro rango de datos será de la columna D y la... Bien, faltaría aquí los nombres de las personas. Seleccionar datos, editar y seleccionamos los nombres. Y por último, esto tiene que irse a una nueva hoja. Vamos a hacer clic derecho aquí, mover gráfico a una nueva hoja y tiene que estar con el nombre de advertencia, dice, ¿no? Advertencia. Presionamos aceptar.
Y ahí lo tenemos. Bien, volvemos a la hoja de ejercicios. Construya un gráfico circular primer tipo donde se observe la composición porcentual del total de haberes líquidos pagados por la empresa, columna L, e insértelo luego en una nueva hoja. Entonces, un diagrama de torta, volvemos aquí a sueldos. Ese diagrama de tortas debe estar hecho en base a la columna L, que es el líquido. Seleccionamos todo el líquido menos la suma. Insertar, ahí está la gráfica, que se muestre el haberes líquidos aquí, ¿no? Haberes líquidos. Aquí seleccionar datos. Tienen que estar los nombres. Y el porcentaje. Podemos configurarlo directamente desde aquí. Que nos muestre en porcentaje. Ahí está la leyenda, ¿no? Y por último lo llevamos a una nueva hoja, mover gráfico. Una nueva hoja que se va a llamar. Lo dejaré con haberes. Muy chiquito se ve esto por estos porcentajes. Voy a ir a inicio y vamos a incrementar el tamaño para que se vea mejor esto. Bien, pasamos al siguiente. Hemos terminado el 10, pasamos al 11. Sitúese en la hoja 2 y llámele datos. Copie la siguiente tabla con las 5 categorías de empleados con su correspondiente sueldo básico. Tenemos que crear una nueva hoja. Entonces nos dirigimos aquí abajo. Vamos a cambiar el nombre por datos. Y vamos a copiar la siguiente, ¿no? Las categorías del 1 al 5, 3, 4 y 5. Los sueldos, 250, 350, 400, 450, 500. Y aquí la descripción, ¿no? Peón, medio oficial, oficial, oficial principal y capataz. A todo este rango hay que asignarle el nombre de básicos. Aquí vamos a escribir el nombre de básicos. Enter. ¿No? Básicos es esta tabla. Vamos al punto 13. Dice, utilizando la función buscar v, actualizar el sueldo básico de cada empleado en la hoja de sueldos. Volvemos a la hoja de sueldos. Y este sueldo básico es lo que hay que actualizar, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Usamos la función buscar vertical. Esta no es la 1, sino la categoría. Este datos no está funcionando. Lo voy a seleccionar así, de esta forma. Ahora sí. Y lo mismo para todos ellos. Esa es la suma y ya. Bien, estamos terminando el 13. Pasamos al 14. ¿Qué dice el 14? Cambie en la hoja datos el sueldo del peón, que pasará a ser 300. Y verifique si se ha modificado la liquidación de sueldos realizada. Aquí en datos modificamos el sueldo del peón, 300. Vamos a sueldos y Juan Gómez es peón y se actualizó a 300, ¿no? Juan Rivas también se actualizó. Pasamos al 15. Sitúese en la datos y copie los restantes datos que se indican a continuación. Entonces volvemos a datos, antigüedad menor,
es 10. Antigüedad mayor es igual a 15. Bien, pasamos al punto 16. Asígnele en la celda B8 el nombre de antigüedad mayor, menor, y en la celda B9 el de antigüedad mayor. En la 17, utilizar la función igual sí para el cálculo de la antigüedad, columna F, de la hoja de sueldos, teniendo en cuenta que si la antigüedad es menor de 10 años, se pagará 10 pesos por año. Pero si es mayor o igual de 10 años, se pagará 15 por año. Así, por ejemplo, si un empleado tiene 9 años, cobrará 90 pesos y el que tiene 10 años cobrará 150. Bien, entonces volvemos al Excel, sueldos, nos vamos a la columna F. En realidad sería la G, ya. Entonces aquí vamos a usar la función sí, esto va a ser igual a sí. Abrimos paréntesis y la pregunta es si la antigüedad es menor de 10, ¿no? ¿Dónde está la antigüedad? Años de antigüedad es esto. Si esta antigüedad es menor de 10, entonces años de antigüedad por 10. Caso contrario, años de antigüedad por 15. Le damos paréntesis y enter. Lo mismo hasta Lorena. Ahora sí, esto está correcto. También para Juan González. Pasamos al 18. Cambie en la hoja de datos el contenido de la celda B8 por 13. Verifique si se ha modificado. Entonces, de nuevo, aquí no va a ser por 10, sino este va a ser también. Va a depender. A ver, de nuevo. No va a ser por 10, sino va a depender de este valor. Y este 15 tampoco va a ser siempre 15, ¿no? Sino que va a depender de este valor. Y lo mismo para todos, ¿no? Hasta lo que pasa es que aquí en este P8 tenía que presionar F4 y en este B9 F4 para que sea estático y no se mueva. Y ahora sí hasta Juan González. Bien, ahora si modifico aquí la antigüedad a 13, esto se ha actualizado, ¿no? El punto 19 dice, utilizando la función buscar V, haga que aparezca en la columna L, es decir, al final de la tabla, la categoría que posee cada empleado, es decir, la palabra peón, oficial, como etcétera. A ver, vamos a ver si esto es posible. En la L. Entonces, habría que agregar una nueva columna. Insertar columnas de la izquierda. Y esta columna se va a llamar tipo, lo vamos a poner porque hay igual buscar V, valor buscado. Ese valor buscado va a depender de qué categoría está. Después viene la matriz que es básicos, ¿no? Indicador de columna en la segunda columna es que la que se muestra, así que 2 y falso para que sea 0. Uno, 2 en el 3, ¿no? 1, 2, 3. No es el 2, es el 3. En vez de 2, 3. Ahora sí. Aquí no tiene que haber esto. Utilizando sí, complete la columna M con palabra masculino y femenino según el contenido de la columna sexo. Recuerda que las palabras deben ir entre comillas. Tengo que agregar otra columna aquí, insertar. Lo vamos a llamar género. Sí. Y esto va a depender de este valor, ¿no? Si esto es igual a M, entonces masculino. Caso contrario,
femenino. Ahora ya está. Sitúese en la hoja 3, llame la estadística y a partir de la celda A1 hacia abajo escriba celda por celda. Ya, vamos a crear otra hoja aquí abajo. Le vamos a llamar estadística. Y menor de 350 hasta 400, mayores de 400. Ya, ahora pasamos al 22. En la celda B1 calcule utilizando contar, sí, la cantidad de líquidos que cumplen las condiciones que se indican, ¿no? En la B1. Menores de 350, ¿cuántos son? Vamos a usar la función contar, sí. Rango, entonces vamos a seleccionar esto, ¿no? Y esto es rango. Después dice el criterio que sea menor de 350. Y el otro mayor de 400, ¿no? Hasta 400 sería menor o igual, ¿no? Menor o igual a 400. Y el otro, contar, sí. Selecciona el mismo rango, mayores a 400. Hasta 400. Menores de 350 son 3, hasta 400 son 6. Este debería ser menos el anterior, ¿no? Y nos da la cantidad exacta. Y esta otra mayores de 400, que dice el siguiente. En la celda B1 calcula utilizando contar sí la cantidad de líquidos que cumplen las condiciones que se indican. En el punto 23 dice, en la celda C1 utilizando sumar sí, determina el total líquido de aquellos empleados que cumplen la condición indicada en la columna A y así sucesivamente. Aquí en la C1 tenemos que utilizar ahora el sumar sí. Rango, le damos de nuevo el rango este. Criterio, si es menor de 350. Y que va a sumar el mismo rango, ¿no? Lo mismo aquí. Sumar sí. El rango es el mismo. Criterio hasta 400, menor o igual a 400. Y el rango de la suma, lo mismo, ¿no? Y en la 3, en la fila 3, esto va a ser igual a sumar sí. El rango, lo mismo. Si es mayor de 400. Y seleccionamos el mismo rango. Vamos con en el punto 24 dice, utilizando buscar objetivo, determine cuál debería ser el sueldo de la categoría capataz, hoja de datos, para que nuestro total de líquidos sea igual a 4000. Bien, eso lo vamos a hacer en la hoja datos. ¿Cuánto debería ser esto para que el total líquido, ¿dónde está el total líquido? Sea 4000, ¿no? Para que esto sea 4000, ¿cuánto debería ser el sueldo del capataz? A ver, vamos a usar la buscar objetivo. Aquí en la ficha datos, revisión, tenemos la opción buscar objetivos, definir la celda. Aquí en sueldos queremos que este total esté con 4000, ¿no? Cambiando la celda, el sueldo del capataz. Aceptar. El capataz debería ganar este monto. Vamos a reducirlo a 2 decimales. Lo mismo el resto, ¿no? Para que todos estén en 2 decimales. Eso debería ser el sueldo del capataz. Esto no tiene por qué estar, para que sea 4000. Vamos al punto 25. Calcule con buscar objetivo cuánto debemos pagar por año de antigüedad menor o igual que 10, para que nuestro total de remuneraciones sea igual a 4500. Entonces, de nuevo, vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Queremos es que esto sea 4500, cambiando los años de antigüedad menor de 10, ¿no? Ahora sí, 26. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.